En este video lo que vamos a ver es el costo del capital. Vamos a tratar de entender el capital como uno de los factores de la producción, cuáles son las fuentes de provisión de capital, tanto los inversionistas como los prestamistas, cuál es el costo de cada una de esas fuentes, cuál es la conducta que los inversionistas o los prestamistas toman frente al interés o beneficio que cobran, cómo interviene o qué influencia tiene el impuesto a las ganancias sobre la tasa de costo de capital. Entender qué es el efecto palanca, comprender cuándo el efecto palanca es positivo, neutro o negativo, definir la tasa promedio de costo de capital y aprender a calcular la tasa promedio de costo de capital. Bien. Primero veremos qué es una inversión. Una inversión consiste en un monto de dinero, egreso de dinero, que hace un inversor en un determinado momento que llamamos tiempo inicial, a los efectos que después de transcurrido un tiempo, llegado al tiempo final, pueda recuperar esa inversión que realizó y obtener adicionalmente un beneficio. Esto es una inversión. Ya sabemos que la empresa puede invertir en activo fijo o puede invertir en activo de trabajo. Vamos a ver este tema de la inversión puesto en algunos documentos que vamos a tener que entender para más adelante. Uno de esos documentos es esto que llamamos cuadro de fuentes y usos de capital, que es uno de los cuadros que se van a utilizar para hacer la evaluación de los proyectos de inversión. Y aquí vamos a tener, tal como el nombre lo dice, las fuentes de capital y los usos que le vamos a dar. Obviamente lo primero que vamos a tener que definir son todos los usos que vamos a necesitar para el funcionamiento de la empresa o para llevar adelante el proyecto. Entonces, en esta columna de usos vamos a poner todo aquello que necesitemos, por ejemplo, equipos locales o importados, los gastos de ingeniería, obras civiles, montaje, puesta en marcha, activo de trabajo, que el activo de trabajo consiste en la materia prima que vamos a necesitar, consiste en la mano de obra que vamos a necesitar, consiste en los gastos que vamos a tener que enfrentar. Y luego tendremos, bueno, imprevistos si estamos hablando de un proyecto a largo plazo, y si hacemos la suma de todo esto tendremos el total de usos que vamos a necesitar. Y a su vez, una vez que sabemos cuál es el total de usos, como ven lo hacemos en pesos y en dólares. ¿Por qué lo dividimos en pesos y en dólares? Porque en lo posible, cuando nosotros busquemos financiación, nos conviene financiar los pesos en pesos y las divisas en divisas, dado que cualquier proyecto de inversión ya tiene un riesgo asociado al proyecto, nos conviene tratar de disminuir otros riesgos, como por ejemplo el riesgo que podría significar el cambio de una paridad entre dos monedas. Entonces, una vez que sabemos cuál es el total de uso, o sea, el monto que necesitamos en pesos y en dólares, deberemos buscar las fuentes de financiación, tanto en pesos como en dólares. Las fuentes de financiación puede ser capital propio, o sea, el dinero de los inversionistas, o puede ser obtenido por créditos que pueden ser de proveedores locales o internacionales. Obviamente, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que el monto total en pesos sea igual al monto total en pesos de los usos y que las fuentes de financiación en dólares sean iguales a los usos en dólares. ¿Por qué no menos fuentes, el monto de fuentes que en usos? Porque no podríamos hacer frente a todos nuestros gastos. ¿Por qué no más? Porque el capital tiene un costo y si nosotros conseguimos más dinero que el que necesitamos, deberemos pagar un costo adicional que no sería necesario pagar.
O sea, tendríamos más gastos todavía. Bien. Otra forma en la que vamos a analizar la inversión o el capital es como lo vamos a ver en la contabilidad. En nuestra contabilidad nosotros vamos a tener por un lado los usos o el destino que le vamos a dar al dinero, que va a estar en el activo corriente y en el activo no corriente. El activo corriente sería aproximadamente el capital circulante y el activo no corriente vendría a ser el capital fijo. Estos son los recursos con los que la empresa cuenta. Pero todos estos recursos debieron ser financiados para que la empresa los tenga. Y estas financiaciones, como dijimos antes, pueden ser préstamos de terceros o capital propio. Por lo tanto, nosotros vamos a tener los préstamos de terceros, van a estar en el pasivo exigible, que puede ser corriente o no corriente. Esto lo aclararemos más cuando veamos contabilidad. Aquellos que nos prestan dinero buscan cobrar un interés. Pero también el origen de estos fondos para tener nuestros recursos puede estar en la inversión de los propios dueños de la empresa, o sea, los inversionistas. Y esto lo vamos a tener en la contabilidad como patrimonio neto, son los fondos propios. Y los dueños de este patrimonio esperarán cobrar el beneficio. Cuando la empresa trabaja a lo largo de un año, se espera que genere una utilidad. Esta utilidad, o por lo menos la parte de esta utilidad que los socios no retiran como beneficio, queda trabajando en la empresa, con lo cual aumenta el activo. O sea que aparece una fuente más de financiación que es propia de la empresa, que son las utilidades. En consecuencia, ya tenemos los usos de la empresa, están en la contabilidad vistos en el activo, y las fuentes de financiación están en el pasivo exigible, las fuentes de fondos ajenos o préstamos, en el patrimonio neto los fondos propios, y los que genera la misma empresa están representados por la utilidad neta. Bien, resumiendo lo que dijimos recién, nosotros tenemos, visto desde la empresa o visto desde el proyecto, fuentes de financiación internas y fuentes de financiación externas. Las fuentes internas son las que genera la misma empresa o el mismo proyecto, que son las utilidades no distribuidas, como vimos recién cuando estábamos viendo el balance, o las amortizaciones acumuladas. Es decir, cuando nosotros vimos amortizaciones, veíamos que las amortizaciones, la depreciación, se transformaba la depreciación se transformaba a través de la amortización en un capital circulante. Y este capital circulante queda trabajando dentro de la empresa. Entonces nosotros cumplimos el ciclo del capital circulante, lo recuperamos totalmente, pero ahora tenemos además las amortizaciones que hemos recuperado a través de las cobranzas. Por lo tanto, la amortización pasa a ser otra fuente de financiación interna. Y por otro lado tenemos las fuentes externas, que pueden ser los créditos que nos dan los terceros o pueden ser los aportes de capital de los socios o de los inversores. Como ya sabemos a esta altura, el uso de cualquier factor de la producción, y entre ellos el capital, tiene un costo, porque hay una retribución que abonar a los dueños de esos factores, es decir, a los accionistas que aportan el dinero para que la empresa funcione, hay que pagarle los beneficios. Mientras que a aquellos terceros, acreedores que prestan dinero a la empresa en forma de crédito, hay que pagarle los intereses. Para medir el costo del dinero, se utiliza como unidad de medición una tasa, o sea, la tasa de costo de capital. Ya vemos que inicialmente
que dentro de la empresa o dentro del proyecto tendremos por lo menos dos tasas diferenciadas. Una que es la tasa de la deuda y otra que es la tasa del capital propio. Nosotros vimos en la diapositiva anterior que había una tercera fuente de financiamiento que eran las fuentes internas, que estaban formadas por las utilidades no distribuidas que generaba la empresa y por las amortizaciones. Y estas fuentes de financiación internas son las únicas que no tienen costo para la empresa o para el proyecto porque son generados por ellos mismos. ¿Para qué sirve este costo de capital? Sirve como referencia de la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa con sus inversiones, ya que dicha rentabilidad debe superar el costo de los recursos empleados para financiar la misma. Además, el costo de capital es un elemento clave para determinar la estructura financiera de la empresa y permite relacionar las decisiones de inversión y las decisiones de financiación. Los factores que determinan el costo de capital son, por un lado, las condiciones económicas generales que marcan la oferta y demanda de recursos financieros, es decir, lo que vemos en el mercado financiero, en el mercado del dinero normalmente. Las condiciones de ese mercado está formado por la prima de riesgo y la liquidez que haya en el mercado. Si ustedes recuerden, liquidez del mercado significa la cantidad de dinero que hay en circulación. Y si recordamos en la parte de moneda, la tasa del mercado es función de la cantidad de dinero que hay en circulación. A mayor cantidad de dinero, menor es la tasa. A menor cantidad de dinero, la tasa sube. Luego están las condiciones financieras y operativas de la propia empresa, la cantidad de financiación que la empresa haya tomado y finalmente las imposiciones tributarias. Es decir, resumiendo, la tasa financiera o la tasa de costo de capital que va a tener una empresa está dada por el costo del dinero en el mercado. A esto se le debe de sumar el costo de dinero o una tasa adicional propia de la empresa que tiene que ver con sus condiciones financieras, con su operatividad y con la cantidad de crédito que ya haya tomado, lo que hace al riesgo de la operación, al riesgo propio de la empresa, y a esto finalmente se le suman los impuestos que el Estado haya decidido cobrar sobre las operaciones del mercado de capital. Cuando hablamos del costo de capital vamos a tener que tener en consideración algunas cosas particulares. El costo de financiarse con créditos de proveedores no es solamente la tasa que el proveedor nos cobre. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el costo de oportunidad de perder los descuentos que estos proveedores nos ofrecen. Es decir, yo tengo un proveedor que me dice que su precio es 10 pesos y que si yo le pago de contado me puede hacer un 2% de descuento. Pero si yo le pago financiado a 30 días, me va a cobrar un 3% adicional. En consecuencia, mi tasa de costo de capital no es el 3%. ¿Por qué? Porque si yo pagara de contado, me hace un 2% adicional. O sea que mi tasa de financiación es el 3% que me cobra, más el 2% que pierdo por no pagar de contado. Entonces, esto es lo que debo tener en cuenta. El patrimonio, o sea, el dinero que pone el propio inversión, es la fuente más costosa para la empresa. A pesar de que es un costo implícito, no es como la tasa de financiación de un crédito que me puede dar el banco que me dice la tasa de financiación es del 10%. Acá el inversor no me dice cuál es la tasa de financiación en forma explícita. Lo que el inversor hace es decir, yo tengo mi dinero puesto en una inversión al 20%. Para sacar mi dinero de ahí
y ponerlo en esta nueva operación, en esta empresa o en este proyecto, por lo menos debo recibir el 20% que recibí en mi otra operación. Y esto es lo que llamamos la tasa de costo de oportunidad. Es decir, es la tasa de la mejor inversión que yo dejo de realizar por poner mi dinero en esta empresa o en este proyecto. Bien, ¿por qué decimos que es la tasa más costosa? Porque obviamente, si yo, como empresario, debo pagarle al banco una tasa del 10%, yo voy a tener que pedirle a mi negocio una tasa superior para poder pagar lo que el banco me requiera y tener un beneficio adicional. Y finalmente, cuando hablamos de la tasa de costo de capital, hablamos de una tasa con un costo efectivo después de los impuestos. Veamos cómo varía la tasa de costo de capital dirigida a una empresa. La tasa de costo de capital dirigida a una empresa tiene que ver con el riesgo propio de esa empresa. Es decir, nosotros tenemos una tasa de mercado. Supongamos que la tasa de mercado es esta, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la tasa dirigida a la empresa? Cuando la empresa comienza a operar en un mercado, es una empresa que no es conocida, por lo tanto, su riesgo es mayor que el de las empresas que trabajan normalmente y son cumplidoras en el mercado. Por lo tanto, la tasa que va a recibir o la tasa que le van a cobrar es superior a la de mercado. En la medida que va trabajando, esta tasa va disminuyendo hasta que en un momento, si esta empresa es cumplidora, puede llegar a recibir la tasa propia del mercado. En esta tasa se puede manejar entre dos niveles de endeudamiento, un nivel mínimo y un nivel máximo. Una vez que supere este nivel máximo, su riesgo, el riesgo de poder hacer frente a sus deudas, comienza a aumentar. Y por lo tanto, la tasa que va a ser dirigida a esa empresa va a comenzar a subir nuevamente. ¿Con qué está relacionado esta tasa? O mejor dicho, ¿con qué están relacionados estos niveles de endeudamiento entre los cuales recibe la tasa de mercado? Con un índice que veremos con más profundidad en contabilidad, que es el índice de endeudamiento, que es la relación entre la deuda total que tiene la empresa, deuda con terceros, y todos los recursos que tiene que están representados por el activo. Entonces, este índice de endeudamiento es el que nos va a dar una idea de en qué zona de este gráfico estamos. Ahora bien, ¿hay forma de calcular estos niveles de endeudamiento 1 y 2 que nos permitan obtener la mejor tasa en el mercado? No. Esto es una realidad que se da para todas las empresas, pero no hay una fórmula que nos permita calcularlo. Esto, cada empresa, cada dueño de empresa, deberá calcularlo basándose en su propia experiencia. Vamos a introducir ahora otro concepto que tiene que ver con la contabilidad, que es el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Es aquel que nos permite calcular el resultado final de la empresa, utilidad o pérdida. Y haciéndolo sencillo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al ingreso total por ventas le restamos el costo de haber producido lo que vendimos. Esto nos da un saldo que llamamos contribución marginal. A esto le restamos todos los demás gastos que necesitamos para poder funcionar y obtenemos una utilidad antes de haber pagado intereses e impuestos. Restamos los intereses del capital prestado. Esto nos da una nueva utilidad antes de impuestos. Restamos el impuesto a las ganancias y esto nos permite conseguir o calcular la utilidad neta final. Esta es la utilidad que luego los socios de la empresa podrán repartir entre ellos. La tasa de impuesto a las ganancias es una tasa que grava las rentas de las personas y de las empresas.
y es en nuestro país del 35%. Por lo tanto, este 35% va a gravar a la utilidad que obtuvo la empresa. Como vemos, o como vimos en esa diapositiva, el impuesto a las ganancias se calcula una vez que deducimos los intereses de los préstamos que nos han dado los terceros. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener que calcular una tasa real, que es la que va a ser el verdadero costo de la empresa, que es diferente a la tasa real de la deuda con terceros. ¿Por qué? Porque influye el impuesto a las ganancias. Y ahora vamos a tratar de explicarlo sobre un ejemplo numérico. Vamos a tratar de aclarar este tema de la tasa real con un ejemplo. Supongamos que tenemos una empresa y vamos a analizar dos formas de financiarla. El capital total de la empresa es de 1.000.000 de pesos. Obviamente, como lo que estamos analizando son dos formas de financiación, el capital total es el mismo. Y en la forma X consideramos que todo el capital es propio, por lo tanto el endeudamiento es cero. Y en la forma Y de financiar consideramos que el 40%, o sea 400.000 pesos, es capital propio y el resto lo pedimos prestado en el mercado, 600.000. Consideramos que el costo del endeudamiento es del 10% anual y que la utilidad que el negocio nos da antes de pagar intereses y de pagar impuestos es de 250.000 pesos. En consecuencia, volviendo a aquel cuadro de resultados que habíamos visto unas diapositivas atrás, vamos a ver qué sucede. Dijimos que la utilidad antes de interés e impuestos es de 250.000 pesos. Por lo tanto, esto es válido para ambas formas de financiación. Vayamos a la financiación X. Como todo el capital es propio, no tenemos que pagar intereses. Por lo tanto, la utilidad antes de impuestos es de 250.000 pesos. Sobre esta utilidad antes de impuestos debemos aplicar el 35% del impuesto a las ganancias, que es 87.500 pesos. Y en consecuencia la utilidad neta es de 162.500 pesos. Ahora pasemos a la forma Y de financiación. Ahora sí, teníamos un préstamo de 600.000 pesos, por lo tanto debemos pagar el 10% de interés, lo que implica 60.000 pesos. La utilidad antes de impuesto ahora pasa a ser de 190.000. Y sobre esta utilidad pagamos el impuesto a las ganancias, que es 66.500. Por lo tanto, la utilidad neta es de 123.500 pesos. Y ahora comencemos a analizar. Si yo no tuviera préstamos, ganaría 162.500 pesos. Tuve un préstamo sobre el que debí pagar 60.000 pesos y mi ganancia fue 123.500. Pero aquí tenemos el primer tema. Yo que pagué adicionalmente en la forma Y respecto de la X, 60.000 pesos de intereses. Pero resulta que la diferencia entre las utilidades netas no fue de 60.000 pesos, sino que fue, haciendo el cálculo, 162.500 menos 123.500 de 39.000 pesos. O sea que, por el hecho de haberme financiado externamente, mi costo no fue el 10% de la deuda, porque no fue 60.000 pesos. Mi costo real fue de 39.000. Y si yo relaciono estos 39.000 pesos con los 600.000 que me habían prestado, tengo un costo del 6,5%. O sea que mi costo real, 39.000 pesos, es el 6,5% de mi deuda y no el 10%. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Por qué?
Esto es lo que se llama el beneficio impositivo. Es el beneficio que me ofrece a mí la AFIP cuando me permite descontar los intereses que he pagado antes de cobrarme el impuesto a las ganancias. Si nosotros hacemos la diferencia entre 60.000, que es el interés que yo le pagué al banco, y 39.000, que es el verdadero costo que yo tuve, esto me da 21.000 pesos. Y si yo ahora hago la relación entre 21.000 pesos, que es justamente sería lo que yo habría pagado realmente de interés respecto de los 60.000, que son los que le pagué al banco, resulta que esto es el 35%. ¿Esto qué significa? Que la tasa real que yo estoy pagando es la tasa real de deuda menos esa tasa real de deuda por el impuesto a las ganancias, o sea, por el 35%. Visto en números, yo tenía que pagar el 10%, si a este 10% le resto el 35% de ese 10%, me da el 6,5%, que es el costo real que yo tuve por financiarme con terceros. Entonces, vamos a diferenciar la tasa de deuda, que es la que me cobra aquel que me da el préstamo, de la tasa real que yo termino pagando, que es menor por el beneficio impositivo. Esta tasa real, repito, es la tasa de deuda por 1 menos la tasa del impuesto a las ganancias. Ahora vamos a analizar lo que es el efecto palanca o efecto leverage. ¿En qué consiste? Consiste en usar deuda para hacer una inversión, de forma que esa inversión sea financiada en parte con fondos propios y en parte con fondos ajenos. ¿Cuál es la intención? Es aumentar la rentabilidad del capital propio mediante el aumento del importe total invertido gracias al dinero recibido en préstamo. La deuda ejerce ante la rentabilidad financiera o rentabilidad del capital propio un efecto de palanca o efecto leverage. Se mide como el cociente entre la rentabilidad del patrimonio neto antes de impuesto y la rentabilidad del activo. Vamos a verlo con el ejemplo que habíamos visto recientemente. Nosotros teníamos en el caso X una inversión de 1.000.000 de pesos que era todo fondo propio. Y esto nos daba una utilidad antes de intereses de 250.000 pesos y antes de impuestos, como no había que pagar intereses, también de 250.000 pesos. En el caso Y teníamos un capital de 1.000.000 de pesos, pero la inversión propia era de 400.000, siendo 600.000 pesos la deuda o préstamos de tercero. La utilidad antes de intereses era de 250.000, pero antes de impuestos, o sea, ya descontado el pago de intereses, la utilidad era de 190.000 pesos. Entonces vamos a calcular, por un lado, la rentabilidad del activo, que es la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo. ¿Por qué? Estamos calculando rentabilidad de los recursos propios de la empresa y los recursos propios están dados por el activo. Por lo tanto, tenemos 250.000 pesos sobre 1.000.000 da 25% en el caso X. Y en el caso Y, los recursos son iguales, es 1.000.000 de pesos, y la utilidad antes de intereses e impuestos es de 250.000. Por lo tanto, la rentabilidad del activo es la misma, 25%. De hecho, estamos analizando el mismo negocio con dos financiaciones distintas. Pero sí la diferencia vendrá por la influencia de la financiación. En el caso de financiación X, donde todo el capital era propio, la rentabilidad antes de impuestos sigue siendo de 250.000. Y en este caso, la rentabilidad antes de impuestos será la utilidad antes de impuestos respecto
de los fondos propios, que es el patrimonio neto, que es de 1 millón de pesos. Por lo tanto, nos da 25%. Pero en el caso I, la utilidad antes de impuestos es menor, porque hemos descontado intereses, por lo tanto es 190.000. Pero los fondos propios son de 400.000 pesos. Por lo tanto, la rentabilidad del patrimonio neto antes de impuestos nos da el 47,5%. Si nosotros ahora calculamos el leverage como rentabilidad del patrimonio neto sobre rentabilidad del activo, en el caso X nos da que es de 1 y en el caso Y nos da que es de 1,9. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros clasificamos el apalancamiento financiero, decimos que puede ser positivo, negativo o neutro. El apalancamiento positivo es cuando el efecto palanca es mayor que 1, el negativo es cuando el efecto palanca es menor que 1 y el neutro es cuando el efecto palanca es igual a 1. En nuestro caso, en el primer caso donde no hemos tenido deuda, el efecto palanca dio igual a 1. Se presenta cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos llega a un punto de indiferencia. Es decir, la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es igual a la pagada por los fondos provenientes de préstamo. En nuestro caso, como no hubo préstamo, es lógico que el efecto palanca dé 1. En el caso de financiación I, teníamos un efecto palanca mayor que 1. ¿Y esto qué significa? Significa que la obtención de fondos provenientes de préstamos es productiva, o sea que el hecho de haber financiado parte de la inversión con préstamo hizo que la tasa de rendimiento sobre los activos sea mayor que la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos por los préstamos. Por supuesto queda una tercera posibilidad, que es el apalancamiento negativo o efecto palanca menor que 1, que es cuando la obtención de fondos provenientes de préstamos es improductiva, o sea, la tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa es menor a la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en calidad de préstamo. Bien. Nosotros habíamos dicho que la tasa de costo de capital propio era la tasa de costo de oportunidad, es decir, la tasa de aquella operación, la mejor operación que se deja de hacer para invertir el dinero en esta empresa o en este proyecto. Esa es la tasa de costo de capital deseado. Pero ¿cuál es la tasa de costo de capital real? O sea, la que realmente cobra el inversor, la que paga la empresa. Bueno, la tasa de costo de capital propio pagada por la empresa o cobrada por el inversor surge de los beneficios obtenidos con relación al patrimonio neto. Beneficio sobre patrimonio neto. Si la empresa pagara por acciones, nosotros diríamos que son los dividendos, que es la utilidad que se paga por cada acción, respecto de la inversión. ¿Qué sucedería si una empresa decide no distribuir dividendos a los accionistas? Estos obtienen igual una utilidad de capital, porque si la empresa da dividendos debemos suponer que el valor de la acción subió. Por lo tanto, podríamos decir que la tasa de costo de capital recibido por los accionistas es el dividendo por acción más la variación en el precio de las acciones, y esto dividido la inversión que se realizó. En definitiva, lo que nosotros tenemos es que hay por lo menos dos tasas en el funcionamiento de la empresa o del proyecto: la tasa de capital propio y la tasa del préstamo o del capital prestado. Pero además, como la tasa del capital prestado puede tener distintos orígenes, nosotros podemos pedir préstamos a proveedores y a bancos, entonces puede ser que tengamos varias tasas de capital de deuda o capital prestado. ¿Cómo vamos a obtener la tasa final, la tasa promedio que paga el proyecto o la empresa? O sea, lo que llamamos la WACC de la empresa, o sea, tasa promedio ponderada de capital. Bien, para calcular esta WACC
nosotros lo que haremos es la tasa de costo de capital propio multiplicada por el patrimonio neto y dividida por el patrimonio neto más la deuda. Patrimonio neto más deuda es a su vez el activo total de la empresa. Y a esto le sumaremos la sumatoria de las distintas tasas de deuda, o sea, la tasa de deuda y multiplicada por el beneficio impositivo, por 1 menos la tasa del impuesto a las ganancias, y a su vez multiplicada por el monto de esa deuda respecto del patrimonio neto más la deuda total, o sea, respecto del activo. Con esta fórmula nosotros obtendremos la tasa de promedio ponderada de capital o WACC. Y lo último, para que tengan una idea, ¿qué es el riesgo país? El riesgo país es un índice que pretende mostrar la evolución del riesgo que implica invertir en instrumentos de la deuda externa de un determinado país. O sea, es el riesgo de no pago, es el riesgo de default de ese país. El hecho de leer un índice de riesgo país no dice nada. Es decir, ¿qué significa 200, 300 o 4000? El tema es el valor relativo, es decir, cuánto es el riesgo país de un país respecto de otro. ¿Cómo se determina el riesgo país? El riesgo de país es comparar la tasa de retorno TIR de un bono de largo plazo emitido por el gobierno de un país emergente respecto de la TIR, la tasa de retorno, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años. El riesgo país se expresa en puntos básicos y 100 puntos básicos equivalen a una sobretasa del 1%. Esto significa que si los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años pagan el 2%, un riesgo de 100 puntos básicos equivale a una sobretasa de 1%, es decir, que ese país tendría que pagar de intereses el 3%. Un riesgo país de 1000 puntos básicos implicaría una sobretasa del 10%, o sea que ese país tendría que pagar 13% de interés. Esta determinación la hacen una serie de bancas y agencias privadas, como la banca Morgan, Standard & Poor's, Moody's, etcétera, entre las más conocidas. Y si bien uno puede discutir, y bueno, si está bien o está mal, que yo no quiero que me midan y demás, la realidad es que los inversores hacen caso a estos índices, ellos sí los miran y con eso deciden. El riesgo país de la Argentina, valores del 25 de marzo del 2020, es de 4000. ¿Esto qué significa? Significa que hoy, sobre una tasa de los bonos de Estados Unidos del 2%, que se considera la tasa normal, Argentina debería pagar un 42% de interés. Obviamente, nosotros podemos seguir midiendo, decir que la tasa es del 4000, del 5000, o como se llegó en un momento, el máximo que pagó Argentina, que fue en agosto del 2002, 7222%. Ahora, la pregunta es, si la tasa normal es del 2%, ¿quién prestaría dinero a alguien que tiene que pagar el 42%? Seguramente nadie. Por lo tanto, a partir de un determinado valor variable, yo no les puedo decir un riesgo país de 600, 700 o de 1000, eso lo deciden los inversores, pero hay un momento en el cual, por más que siga subiendo, deja de tener verdadera incidencia porque el crédito ya está cortado. Entonces, repitiendo, actualmente el valor al 25 de marzo, el valor del índice riesgo país de Argentina es de 4000.
O sea, debe pagar una sobretasa del 40%. El máximo que llegó a tener en agosto del 2002 fue de 7.222, o sea, una tasa del 72% arriba. Y el mínimo que tuvo Argentina en algún momento fue en enero del 2007 de 184,74. O sea que no llegaba a pagar una sobretasa del 2% sobre la tasa que pagan los bonos a 30 años del Tesoro americano. Aquí damos por finalizada la unidad de costo de capital.